Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo del curso de Photoshop en el cual vamos a ver la opacidad y el relleno de capas, ¿vale? Aquí tenemos tres imágenes, tres paisajes y como veis la opacidad y el relleno de capas es algo que vamos a utilizar bastante y lo tenemos aquí a la derecha encima del panel de capas. Normalmente una capa tiene opacidad y relleno 100%. Cuando creamos una capa nueva, como veis, está vacía, no tiene contenido, no se ve, pero su opacidad también es 100% y su relleno también es 100%. ¿Qué excepciones tenemos de capas que no son rellenas 100% o opacas 100%? Pues bueno, una capa nueva, como os digo, puede ser transparente, pero tiene opacidad 100%. Y por ejemplo, una imagen con transparencia ya importada, sí, tiene que ser normalmente formato PNG, pues también, esta por ejemplo, este lacito es una imagen, si la vemos, si os fijáis, todo el cuadrado es la imagen, pero las partes que no son el lazo son transparentes. Esto es una imagen PNG que tiene transparencia, pero su opacidad aquí es del 100%, porque la hemos importado ya con transparencia. ¿Qué más os puedo decir? La opacidad, vamos a cambiarla, por ejemplo, aquí tenemos la capa 2, tirando aquí encima de la palabra opacidad a la izquierda vamos bajando la opacidad. Si veis, la imagen se va haciendo transparente, la vamos a poner arriba para que veáis que pasa por encima de la siguiente y por debajo por encima del lazo y se ve parte de la imagen. ¿Por qué? Porque tenemos la opacidad al 66%, ¿vale? Le vamos a bajar más, ¿veis? Va desapareciendo hasta que a 0 desaparece y a 100 es completamente opaca. Pues bueno, otra manera de bajar la opacidad de una capa con atajos de teclado, por ejemplo, podemos escribir aquí el valor. Si ponemos 50, Enter, le bajamos. Si ponemos 25, Intro, le bajamos más. 75, escribimos, ¿vale? O 100 con Enter. Otra más rápida, por ejemplo, tenemos la capa seleccionada, la herramienta mover y si pulsamos la tecla del número 1, se nos pone la opacidad, fijaros, al 10%. Si pulso la 2, al 20%. Si pulso la 6, al 60%. Si pulso la 8, al 80%. Si pulso la 0 es el 100% y si quiero poner un número que no sea decimal de 10, pulso los dos números seguidos. Por ejemplo, voy a pulsar 56. Pues veis, la opacidad se ha puesto en 56. Vuelvo al 0 y se pone otra vez en 100%. Hemos importado esta imagen, como os decía, que es PNG y ya es transparente. La opacidad es del 100% y si la bajo, pues bueno, el lazo se hace transparente. Pero el fondo, como ya es transparente, pues ya no se hace más. Esto que lo sepáis, ¿vale? Y luego el relleno parece lo mismo, ¿vale? Pero no es exactamente lo mismo. La diferencia entre capa entre opacidad y relleno es la siguiente. Cuando nosotros tenemos una capa, por ejemplo, vamos a poner una capa de texto, ¿vale? Vamos a escribir aquí, prueba de capa. Como veis se ve muy pequeño porque no hemos seleccionado antes ni el tamaño ¿vale? Ni el color, pero ahí lo tenemos. Vamos a hacerla más grande incluso. Vale, ahí la tenemos. Vamos a seleccionarla, la vamos a mover. Si a esta imagen, por ejemplo, yo no le hago doble clic, perdón, le hago imagen,
ajustes, perdón, a ver, perdón. Le hago doble clic en la capa, aquí. Y me tiene que aparecer el cuadrado, la ventana de estilo de capa. Le voy a hacer una sombra, una resplandor exterior, una sombra paralela, ¿vale? Selecciono sombra paralela, le digo el tamaño que la quiero, le digo la distancia que la quiero. Como veis, el modo de fusión lo voy a dejar en normal para que se vea mejor. La opacidad la voy a poner en 100%. Ahí tenemos la sombra, ¿vale? ¿Ok? Ahí veis la sombra, ¿verdad? De la capa de texto. Pues bien, si yo en la capa de texto le bajo el relleno, lo que voy a hacer es hacer transparente lo que son las letras, pero no los efectos. Si os fijáis, ahora ha desaparecido el texto, aunque se ve porque está marcado por la sombra. En realidad lo que se ve es la sombra y marca el texto. Pero esta es la única diferencia entre sombra y relleno, que cuando hacemos relleno, los efectos de la capa no se modifican. Vamos a ponerle un blanco total, 255, 255, 255. Y vamos a probar otra vez. Vamos a quitar el relleno de la capa. Como veis pasa lo mismo. Como la sombra está muy pegada, vamos a modificarla un poco. Vamos a separarla, como aquí abajo, ¿vale? Como veis, la sombra se queda, pero el texto desaparece. Vamos a poner el relleno, ¿veis? Relleno al 88, al 100, la letra existe, pero la sombra permanece. Relleno al 0, la sombra permanece, pero el texto desaparece. Pues bien, esta es la única diferencia, que cuando tiene efectos no se hacen transparentes. Pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo.